Un tremendo privilegio y una alegría estar una vez más en este lugar compartiendo con ustedes este servicio de adoración al Señor. Y para mí también es un privilegio hoy día estar con la responsabilidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Me alegro de verles y de todo lo que el Señor nos ha permitido en este día. Estamos viendo algunos aspectos de la práctica de la piedad. Hoy día veremos los versículos 22 al 25, pero tampoco veremos hasta el final. Bajo el título La práctica de la piedad y la prudencia. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 22 al 25. Y dice así: No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Terminamos el domingo pasado reflexionando en el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hablamos del significado de imponer las manos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y vimos como ejemplo el pasaje de Hechos 6. Allí los apóstoles no usaron de ligereza, pese a la presión por el problema que ya existía. Pensemos, no eran 2 o 3, eran más de 1000. Y sin duda alguna, las viudas que se quejaron de que estaban desatendidas eran bastantes. Y esto traía una incipiente, no solamente discordia, sino que podía llegar más allá. Porque no era que solamente las viudas, sino que también quienes estaban cerca de las viudas, que tomaban partido por las viudas. Y imagínense cómo era esto. Entonces, había que atender esa situación. Había una urgencia por atenderlo. Pero ellos no se dejaron presionar, no se dejaron llevar por la urgencia. Antes bien, llevan el caso al señor de la grey. Él los guió a establecer los requisitos que perduran en el tiempo, como el fundamento del carácter de quienes han de servir a Dios y a su grey. ¿Cuál es? Lo encontramos ahí en el capítulo 6. Buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Timoteo era joven y hasta donde sabemos, soltero. Joven en el sentido de que era menor de 40 años, lo hemos hablado en otra oportunidad. Con esa edad, él fue dejado en la iglesia de Efeso para corregir algunas situaciones difíciles y conflictivas. ¿Cómo llegó a ocupar esa posición siendo tan joven y soltero? Veamos algunas cosas que fueron determinantes en su elección. Primero, él fue instruido en las Escrituras desde su niñez. El hogar fue su escuela, donde él aprendió las letras sagradas. Su madre y su abuela fueron las primeras maestras que conoció el niño Timoteo. Según 2 Timoteo 1:5, su abuela primero, Loida, y luego su madre, Eunice,
le transmitieron la fe, no sin antes enseñarle la palabra de Dios. Lo dice el propio Pablo en 2 Timoteo 3, versículos 14 y 15, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras. Segundo, conoció a Pablo en su primer viaje misionero, cuando visitando Pablo la región de Licaonia y las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Pablo fue apedreado en Listra, quedando por muerto. ¿Recuerdan? Lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. Así, con sus heridas y magullones frescos, al día siguiente de haber sido apedreado, él llega a Derbe, Hechos 14:20, donde no cesa de anunciar el Evangelio. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Vamos al médico, o sea, que nos atiendan. Vas a predicar, ¿cómo se te ocurre? Me apedrearon recién, ¿qué voy a estar predicando? ¿Cómo voy a estar predicando así? Al parecer, por Hechos 24, Timoteo era de Derbe. Tercero, pasados por lo menos 5 a 7 años de este evento, Timoteo ya era un conocido discípulo, pese a tener un padre inconverso. Así y todo, daban buen testimonio de él, no solo en Derbe, sino también en ciudades vecinas como Iconio y Listra, cubriendo un radio de aproximadamente 100 kilómetros. Lo puedes ver en Hechos 16:2. Era el siglo I, no el siglo XXI. Las comunicaciones y viajes eran restringidos y difíciles. Sin embargo, en ese ambiente poco propicio, Timoteo era no solo conocido, sí, lo conocemos a Timoteo, sí, un buen muchacho, sino que él era reconocido en su valía. Quien lo conocía decía, sí, no solo es un buen muchacho, es un buen cristiano. Tercero, Timoteo no era un joven engreído y orgulloso de su conocimiento. Era enseñable y humilde. Pablo lo toma y, considerando lo mejor para el avance del Evangelio, Timoteo accede a un rito netamente judío para no poner tropiezo a sus hermanos de sangre. Lo encuentra en Hechos 16:3. Esto es, Pablo lo circuncida. La circuncisión era para un niño a los 8 años, a los 8 días de nacido. Después es tremendamente doloroso. Timoteo aceptó esto para no ser tropiezo a sus hermanos de sangre. Cuarto, como joven que era, se limitó a obedecer y seguir las indicaciones de su mentor, y ambos a seguir los lineamientos trazados por los apóstoles antes que ellos. Vemos Hechos 16:4. Había continuidad de la transmisión del mensaje. El mensaje y trabajo de Pablo respecto del Evangelio era el mismo de los apóstoles antes que él. Lo vemos en Gálatas 2, del 6 al 10. Y Timoteo continuó en la misma línea de acción. Pablo llega a decir en 1 Corintios 16:10, refiriéndose a Timoteo, él dice, él hace la obra del Señor como yo. Quinto, fue un compañero fiel de Pablo. Timoteo obedece sus instrucciones. Se queda en Berea y luego acude al llamado de Pablo a reunirse con él en Atenas para luego ir a Corinto. Hechos 16 y 17. Con Pablo recorre Macedonia, es decir, Berea, Filipos, Tesalónica, lugares donde experimenta oposición y odiosidad de quienes se oponen al Evangelio, pero él continúa al lado de Pablo. Experimentó la firme oposición junto a Pablo en Corinto y Éfeso. Por ejemplo, vea Hechos 18, versículos 5 y 6, y 1 Corintios 15, 32, o 2 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Experimentó oposición
pero permaneció ahí, fiel, al lado de Pablo. Y se mantuvo firme al lado de él. Sexto y último, fue un compañero abnegado y dispuesto a sacrificios y sufrimientos por la causa del Evangelio. Como tal, acompañó a Pablo y lo sirvió en sus prisiones en Roma. Velo cómo está ahí en Filipenses 1:1 y en 2 Timoteo 1:2. Y él mismo estuvo preso por la causa de Cristo, si entendemos así Hebreos 13:23. Ahí es donde sale él libre. Timoteo no era perfecto, pero él tenía cualidades que había cultivado en el servicio a su Señor, sirviendo a sus hermanos en la iglesia local, sujeto al liderazgo establecido por el Señor de la iglesia. Él no corría con colores propios, no tenía un concepto de sí más alto que el que debía tener, pero todos daban buen testimonio de él. Estas fueron las razones que impulsaron a la iglesia local a apartarlo para el ministerio, según lo leemos en 1 Timoteo 4:14. Y Pablo también consideró para llevarlo como compañero del ministerio. Nota que Timoteo primero fue apartado por la iglesia local y luego Pablo lo toma como su acompañante. Lo lees en 2 Timoteo 1:6. Aquí tenemos un ejemplo a seguir. Si de elegir líderes se trata, hay que considerar no solo el carisma, sino también la vida como un todo. No solo la doctrina que profesa, sino también los hechos que lo acompañan. Se debe examinar no solo lo que nos es evidente, sino también las motivaciones profundas. No solo la alegría de servir, sino la humildad del servicio. Porque muchos sirven alegremente mientras son reconocidos. Pero basta una desilusión y ya su servicio cambia. Oremos que nuestro buen Dios nos dé muchos Timoteos. Pero recuerda que antes de Timoteo estaba su madre Eunice. Y antes de esta, su abuela Loida. ¿Hay abuelas aquí? Parece que sí, hay abuelas. Loida es tu ejemplo. Y a las madres presentes, no dejes de interceder por sus hijos, aunque sus esposos no les acompañen o sean inexistentes. Miren a Eunice y aférrense a Cristo. No están solas. El cielo se abre a tu clamor y Cristo está atento a tu petición. Toma para ti esta promesa de Malaquías 4:6. Él hace volver el corazón de los hijos a los padres. Quienes tenemos hijos adultos, esta es una gran promesa. Él hace volver el corazón de los hijos hacia los padres. Volviendo atrás entonces, para aprobar a alguien, ese alguien debe haber sido probado. Probado por la vida, probado por las circunstancias. Resistamos firmemente el impulso de inclinarnos por la simpatía, de ser arrastrados por lo novedoso,
de sucumbir al embrujo de una personalidad radiante y atractiva a los sentidos. Inclinémonos más bien ante el Señor y sigamos su guía. Es su iglesia la que se verá afectada o bendecida, por lo que nada más natural que pedirle a quien escudriña y conoce los corazones que evidencie su elección cuando sea el caso. Hechos 1:24. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. No nos fiemos así, sin más, del conocimiento, instrucción o piedad de un hombre. Hay otro sentido que también pudiera corresponder a este texto, sentido que no invalida en nada lo anterior, y fue observado en la iglesia primitiva según consta en documentos de los primeros siglos. Estamos hablando de: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Entonces, un sentido es al escoger líderes, pero este otro sentido, que bien se pudiera también aplicar este texto, no invalidando lo que ya hemos dicho. Eusebio de Cesarea fue un erudito cristiano que vivió a mediados del siglo III y murió en el 339 después de Cristo. Su principal obra fue Historia de la Iglesia o Historia eclesiástica, que narra eventos desde el tiempo de los apóstoles hasta sus días en el siglo IV. A este historiador lo cita, entre otros, William Barclay en su comentario a 1 Timoteo. Eusebio nos dice que era la costumbre antigua el que los pecadores arrepentidos fueran recibidos otra vez, y atento a esto, fueran recibidos otra vez mediante la imposición de manos y la oración. Dice Eusebio: se establece, cuando un pecador se arrepiente y muestra frutos de arrepentimiento, imponle las manos mientras todos oran por él. Si Pablo en nuestro texto está haciendo referencia a aquellos que, apartados de la grey, vuelven a ella, le está advirtiendo a Timoteo que no se apresure a recibir a alguien que hubiere traído antes descrédito a la iglesia con su conducta y comportamiento. El penitente debe demostrar que su arrepentimiento es genuino, con frutos dignos de él. Esto, por supuesto, no es aplicable para aquel que nace de nuevo, el que viene de las tinieblas a la luz, el que viene recién llegando al Evangelio. No es aplicable esto, sino que es aplicable para aquel que, habiendo sido reconocido y contado entre los creyentes, incurrió en una falta grave que lo sacó por decisión propia o por disciplina eclesiástica del seno de la congregación y que regresa a la misma arrepentido. Esto no quiere decir que se le mirará con sospecha, ni que se despreciará su humillación. No, porque la iglesia es el lugar donde el Señor reúne a pecadores salvos por gracia. Y es en la congregación de los santos donde nosotros encontramos ayuda, ánimo y dirección en momentos difíciles. Por consiguiente, la iglesia no debe restringir la entrada de estos arrepentidos a la congregación, a la compañía de la iglesia, sino que debe proceder con cuidado y prudencia para aceptarlos nuevamente a la membresía de la iglesia. Son cosas distintas.
La membresía de la iglesia no debe tratarse livianamente y deben haber muestras claras de arrepentimiento por el pasado y una firme determinación para perseverar en el futuro, sujeto al liderazgo de la congregación antes de ser recibido nuevamente como un miembro de pleno derecho. Por eso es que decía Barclay que era la costumbre antigua el que los pecadores arrepentidos fueran recibidos otra vez, ¿se fija? Mediante la imposición de manos. Eso indica que ya habían sido recibidos antes. ¿Y por qué son recibidos de nuevo? Porque se fueron. O por decisión propia, o por disciplina eclesiástica, dejaron de venir. Entonces, cuando regresan, sí, bienvenido. Esta es la iglesia del Dios vivo. Aquí somos confortados, aquí somos animados, aquí somos guiados. Bienvenidos. Los bienvenidos a la iglesia. Más a la membresía de la iglesia, ahí hay que esperar. ¿Qué vamos a esperar? Fruto digno de arrepentimiento. Muy bien. Dice Barclay, la compañía de la iglesia existe para ayudar a tales personas a redimirse, pero su membresía es para los que han comprometido sus vidas de verdad a Cristo. Así que, ya sea que escojamos líderes o aceptemos a ex miembros, hagámoslo con cuidado. No nos apresuremos y seamos prudentes. No sea que por apresurarnos procedamos con liviandad y sin haber tenido la intención, seamos partícipes de pecados ajenos, como dice el versículo 22. El versículo 22 termina con una frase corta e imperativa: consérvate puro, significando puro algo no diferente a conservarse limpio, a conservarse inocente. En ese sentido está puesto en el texto. Obviamente está referido, ¿cierto?, al texto anterior también, o sea, que se conserve limpio de esas cosas. Donde se lo pone en guardia no participar de pecados ajenos, pero en la mente de Pablo y por asociación, el apóstol recordaría una afección que tiene Timoteo a consecuencia de, tal vez, rozar la abstinencia con el ascetismo, tan pronto de las sectas judías, tan propio de las sectas judías, y también en las religiones paganas encontramos lo mismo. Versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Para el tiempo de Jesús había más de 10 sectas judías. La mayoría eran ascéticas, es decir, mediante prácticas de negación severa de cosas lícitas, pretendían agradar a Dios o ganarse su favor. Esto hasta el día de hoy es así en las falsas religiones. En cuanto a la abstinencia de vino, habían antecedentes bíblicos. Pensemos, por ejemplo, en el voto nazareo de Números, capítulo 6, versículos 1 al 21. Allí había un compromiso: no probar ninguna bebida fermentada. Esto lo hacía un adulto y en los términos que Dios establecía, porque no era solamente abstenerse del fruto de la vid, era abstenerse del fruto mismo. No solamente la uva, la pasa, sino que también el ollejo y la semilla. Y hoy día nosotros sabemos que de la semilla sacamos aceite. Nada de eso un nazareo. Además de otras cosas, como no cortarse el pelo. Para el tiempo de los jueces, habiendo olvidado la ley del Señor,
Cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es un texto que aparece más de una vez en el libro de Jueces y que lo encuentra en el último versículo del libro de Jueces también, capítulo 21, versículo 27. Por aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Dios le recuerda a Israel, mediante el nacimiento de Sansón, que ellos le pertenecen a él. Entre paréntesis, Sansón no es un nombre hebreo. Sansón significa pequeño sol. Y del lugar de donde él era se adoraba una deidad pagana, que era el sol. Mire hasta dónde llega la influencia. Así que si alguno se llama Michael Jackson aquí, está disculpado. La influencia de la cultura lo tomó. Eso pasó. Sansón significa solcito o pequeño sol. Dios determina que el niño desde su nacimiento será nazareo hasta su muerte. Jueces 13:7. El otro antecedente de ascetismo lo encontramos en Jeremías 35, impuesto no por Dios, sino por un cabeza de familia, que además de prohibirles tomar vino, les prohibió otras cosas, que quienes lo citan para apoyar su abstinencia, lo ignoran deliberadamente. Lo puedes encontrar en Jeremías 35, los versículos 6 y 7. Porque aquí otra vez, no solamente les prohibió el consumo del vino, sino que hasta plantar la viña. Y no debían edificar casas, sino que debían morar en tiendas. Todas esas cosas se las prohibió a los recabitas. Muy bien. Timoteo era judío de madre judía y seguramente conocía estos textos. El padre de Timoteo era griego, nos dice Hechos 16:1. Y vemos tempranamente en la iglesia la intromisión de ideas gnósticas, por ejemplo, en Colosenses y en las pastorales. Estas ideas consideraban que toda la materia era mala y esto conducía a veces al ascetismo. ¿Estaría influenciado Timoteo por las ideas de su tiempo y de su cultura? Tal vez en un afán de mantener distancia de los borrachos, tanto paganos como judíos, él mismo se privó de esto. Las Escrituras en ninguna parte imponen la abstinencia como una obligación religiosa. Sí condena el exceso, no solo en el vino, sino en todo. La moderación y la templanza son propios del que quiere agradar a Dios con todo su ser. Como creyentes, no nos dejamos dominar por nada. Si usted a la hora del almuerzo comienza a tiritar porque no tiene vino, estamos mal. Porque significa que el alcohol lo está dominando. Y pueden ser muchas cosas. Puede ser el juego y tantas cosas más. Hermano, todo lo que Dios creó es bueno. Y si hay una cosa que el diablo permanentemente hace, es pervertir todo lo que Dios hizo y llamó bueno, en convertirlo en algo pernicioso. Introduce el exceso y el deseo insaciable en el hombre. El mandato entonces del versículo 23 nos suena extraño por varios motivos. Examinémoslos por parte. ¿Cómo comienza Pablo diciendo, ya no bebas agua? ¿Cómo eso? Esto es muy extraño. Deben haber poderosas razones para dar esta indicación. Ahora, a nosotros nos suena más extraño todavía porque acostumbrados como estamos a abrir el grifo y tomar agua en cualquier lugar en nuestra nación, no somos conscientes de haber sido bendecidos con agua potable y de buena calidad en todo lugar. Creemos que es así en todo el mundo. No es así en todo el mundo.
Pero esto no es así, ni siquiera en la actualidad, no solamente al tiempo de Pablo. Hoy día hay lugares donde el agua no se debe tomar. Pregúntele a los venezolanos y a los habitantes de Miami. Hay lugares donde el agua se importa, se compra el agua. Tan saturada está o de hidrocarburos o de sales minerales que la hacen perjudicial para la salud. Algo parecido sucede en Oriente Medio, donde el agua estaba y está muy lejos de ser sana. En realidad, en algunos lugares de Oriente, beber exclusivamente agua trae como consecuencia enfermedades, como la disentería, enfermedad intestinal grave producida por parásitos o bacterias en el agua contaminada. Lucas, el médico y acompañante de Pablo en algunos viajes, sabía de esta enfermedad y él así lo diagnosticó en Hechos 28:8. Ni Pablo ni Timoteo son hombres súper espirituales, a quienes lo físico o emocional no afecta. Nada de eso. Ellos sufren, como todos los hombres, las consecuencias del pecado en el mundo, sea en sus espíritus, en sus emociones o en sus físicos. Se alegraban solo de ver el rostro de buenos amigos y de tener buenas noticias de seres amados. Lo encuentra ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló, dice Pablo, con la venida de Tito. ¿Ve? También ellos se abatían cuando la soledad era su única compañía. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ninguno me ha acompañado. Todos se han ido. En mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. A veces, situaciones del ministerio les enfermaban, como leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Eso dice Pablo. Y solo el recuerdo de los santos muchas veces era motivo de gratitud y alegría. Lo puedes ver en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En capítulo 4, versículo 1. Hermanos, gozo y corona mía, les dice. En el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Era una congregación que de solo recordarla, a Pablo le venía ánimo y alegría. Qué hermoso. Los ministros son humanos que ríen y lloran. Se enferman, se desaniman y Dios cuida de ellos por medio de corazones que empatizan con ellos, manos que ayudan y bocas que animan. ¿Eres de los tales? Pablo sabía que Timoteo no tenía buena salud y no le anima a ignorar lo que, en definitiva, tiene el poder de coartar el trabajo para el Señor. Desatender el cuerpo no es sinónimo de madurez espiritual. Ignorar síntomas deja de ser sabio y pasa a ser una conducta al menos temeraria. Y no es falta de fe acudir a un médico. Creemos que Dios es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Y efectivamente Él así obra, pues siempre es Él el que sana. Mediante una operación milagrosa o mediante terapia. Pero siempre Él es el que sana. Por ejemplo, en Hechos 28:8.
Ahí hay un milagro instantáneo. Pero nota que en el versículo 29 dice, los otros que en la isla tenían enfermedades no fueron sanados de la misma manera que el padre de Pluvio. Esa manera fue milagrosa e instantánea, sino que el resto recibió tratamiento para sus dolencias, que es el significado de eran sanados, es decir, recibieron terapia, que es la palabra que aparece ahí y es distinta a la del versículo 8. En el versículo 8 dice que Pablo le impone las manos y le sanó. En el versículo 9 dice, y los que tenían enfermedades eran traídos y eran sanados. Pero ahí la palabra es terapia. Es distinto. Los amados del Señor también enferman gravemente, como Trófimo, en 2 Timoteo 4:20. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Y algunos mueren como Lázaro. Juan 11:3. He aquí el que amas. Le envían el mensaje al Señor. He aquí el que amas está enfermo. Pero, como bien lo dice Pablo en Romanos 14:8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto significa que debemos cuidar lo que es del Señor. Y esto nos incluye. ¿Qué padre sensato no se preocupa por la salud de sus hijos? Aunque esté lejos, la respuesta al ¿cómo estás? ¿Va a traer alegría? ¿Va a traer alivio? ¿O va a traer preocupación? Cuando mi hijo estuvo en Nueva Delhi, enfermó por segunda vez de COVID. En la India. ¿Cómo crees que recibí la noticia de, no papi, estoy mejor? ¿Sí? Uno está lejos, pero se preocupa. Si sabemos que nuestros hijos lejos están enfermos, no haremos lo posible por ayudar, aunque sea solo orando. Es lo que Pablo hace aquí. Timoteo era su hijo amado, se lo dice a los Corintios en la primera epístola, capítulo 4, versículo 17. Y Pablo recuerda, entre otras cosas, la debilidad física de su hijo amado. Y como todo padre amoroso haría, pasa a prescribirle un remedio. Remedio extraño para la época, ya que el vino era ampliamente conocido y una bebida usual en los pueblos del Mediterráneo. Es por esto que nos preguntamos si algo escritural, extra escritural, estaría justificando la conducta del joven Timoteo respecto del vino. Porque era una rareza que él no tomara. Las escrituras no condenan el uso del vino. Lo que es claramente condenado en las escrituras es el exceso, la embriaguez, la borrachera. Pecados comunes no solo en el mundo pagano, sino también, aunque en menor medida, en el mundo judío. Decir que el vino en realidad no era vino, sino jugo de uva exprimida, es engañarse y desconocer los textos. Leemos en los requisitos para los pastores, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, que, entre otras restricciones, debían ser no dados al vino. Es decir, no amador del vino. Aquí no se habla de abstinencia. De igual manera para los diáconos, capítulo 3, versículo 8. No dados a mucho vino, es decir, no muy amantes del vino. Tampoco aquí hay abstinencia. Incluso para las ancianas se le dice en Timoteo capítulo 1, versículo 2, debían ser, mira el verbo que usa, no
esclavas del vino. Entonces, no encontramos a Pablo prohibiendo el uso moderado del vino, pues realmente ayuda a la digestión, no solo cuando el estómago está enfermo, sino también cuando está sano, y especialmente con ciertas clases de comidas. Esto no significa que estés obligado a consumir vino. Si tu decisión es mantenerte abstemio, bien, ningún problema. Pero no sostenga que lo haces porque eres cristiano. Menos aún, tratando de imponer tu opción a otros. Como termina el predicador en Eclesiastés 12:3, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios nos dará prudencia para no precipitarnos ni apresurarnos en las cosas del Señor. No nos aventuraremos temerariamente en elecciones no reflexionadas ni contrastadas con conceptos o aplicaciones escriturales. El temor de Dios nos dará prudencia para no participar en pecados ajenos. El temor de Dios nos hará prudente para conservarnos puros. El temor de Dios hará que usemos los dones dados por Dios, el vino entre ellos, de una manera prudente y que traiga gloria a Dios. El temor de Dios nos librará de fanatismos que desprecian el cuerpo y los dones que Él nos da en comida y bebida. Jesús habla de sí mismo en Mateo 11:19. Y Él dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús es santo. Él era y es santo. Pero no es un santón ni un santurrón. Tú y yo somos llamados a ser santos, a llevar una vida normal en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quieres destacarte? Destácate, no por abstinencias externas. Cualquiera lo puede hacer, y no necesariamente buscando la gloria de Dios, sino buscando su propia gloria. Pero si quieres destacarte, destácate por tu bondad. Destácate por hablar la verdad en amor. Destácate por oír y compadecerte. Destácate por mostrar misericordia, por no hacer acepción de personas. Destácate por amar al hombre por lo que es, creación de Dios, a su imagen, conforme a su semejanza. Destácate en esto. Los publicanos y los pecadores no huyeron de la presencia de Jesús, pero cosa muy distinta fue la reacción de fariseos y de los escribas. Fueron ellos, los saturados de una religiosidad externa, quienes murmuraron del actuar del Señor. A los pecadores recibe y con ellos come. Recibir aquí en el griego es acoger, ofreciendo compañerismo o amistad. A los pecadores recibe. Bendito sea el Señor. Él los recibió a nosotros y nos dio más que compañerismo. Nos dio perdón y limpieza. Nos dio mucho más que amistad. Él nos dio vida eterna. Tienes vida eterna. ¿Tus pecados han sido perdonados? Ven a Cristo.
La sangre de Cristo derramada por ti en el madero de la cruz es la que te puede lavar y limpiar de todo pecado. Por ello, ven a Cristo y experimenta el perdón de Dios. Oremos.